Un ladrido que no era una advertencia, sino un lamento. Cortó el aire y selló el destino de un hombre y su perro. Lo que sucedió en aquella casa modesta cambiaría todo, revelando secretos y poniendo a prueba la lealtad hasta el límite. No, vas a creer la valentía de este perro y la transformación de su dueño. Si las historias de lealtad animal tocan tu corazón, deja tu like, comenta qué te pareció y suscríbete para no perderte ningún relato emocionante como este. Sería solo una tarde más de otoño, con el cielo del color del plomo viejo y un viento que barría las hojas secas por el asfalto agrietado de la calle suburbana. De no ser por aquel sonido, en una tarde gris de otoño, un único ladrido gutural e interrogativo rasgó el silencio opresor de la modesta casa de Luis. No era un ladrido de alerta ni de juego. Era un sonido que parecía cargar el peso de la melancolía que se cernía sobre aquel barrio tranquilo, un eco de la propia alma de su dueño. Luis, un arquitecto de 38 años cuya carrera fue brutalmente interrumpida por una traición profesional 5 años antes, levantó los ojos del monitor donde intentaba, sin mucho éxito, dar vida a un proyecto freelancer. Su conflicto interno era palpable, un deseo ardiente de volver a crear, a confiar. Luchaba contra una amargura cínica que lo mantenía rehén del pasado. Trueno, un imponente perro mestizo de pelaje oscuro y ojos color ámbar, rescatado de un refugio de animales hacía 2 años, era su único confidente, el ancla que le impedía sumergirse completamente. El perro, normalmente un pozo de calma y lealtad silenciosa, ahora estaba tenso, orejas erguidas, mirando la puerta principal como si un fantasma estuviera a punto de cruzarla. El silencio de la casa, antes un compañero constante de la resignación, de Luis, ahora parecía un sudario pesado, extendido sobre sus ambiciones dormidas. Aquel ladrido fue la primera grieta en ese tejido de apatía. La rutina de Luis era un ritual de aislamiento. Café fuerte y amargo como sus recuerdos. Horas frente a la computadora intentando reencender una chispa creativa que se resistía a encenderse. Paseos cortos y casi mecánicos con Trueno por el barrio, cada vez más descolorido por el otoño. Más trabajo infructuoso. Y el silencio opresor de la noche, roto solo por el ronquido suave del perro a los pies de su cama. El ladrido de aquella tarde fue el preludio de una sinfonía siniestra. En los días siguientes, Trueno empezó a exhibir un comportamiento extraño, el primero de los sucesos que puntuarían los meses venideros. Todos los martes, sin falta, al acercarse al buzón durante el paseo matutino, el perro emitía un gruñido bajo, erizando el pelo del lomo, aunque el buzón estuviera completamente vacío. Luis, inicialmente, atribuyó eso a algún olor animal desconocido, tal vez un gato callejero marcando territorio o un zorrillo nocturno. Era un hombre observador, casi forense en su análisis del mundo, un rasgo agudizado por la desconfianza crónica que se había instalado en él después de la traición. Era leal a los pocos que merecían su confianza, y Trueno encabezaba esa corta lista. Sin embargo, un martes específico, cerca de 2 semanas después del primer ladrido extraño, Trueno no solo gruñó, sino que avanzó y arañó la caja de miocentosa metal con las patas delanteras, soltando un chillido agudo, casi un aullido de dolor contenido. Intrigado y preocupado por la reacción del animal, Luis la inspeccionó minuciosamente. La pintura estaba levemente arañada por las garras del perro, pero aparte de eso, nada. Ningún olor peculiar que su olfato humano pudiera detectar. Ningún objeto extraño, ninguna marca sospechosa. La vida seguía su ritmo lento, casi fúnebre, pero una semilla de inquietud empezaba a germinar en la mente de Luis, regada por la extraña insistencia de Trueno. Al final del primer mes de esta nueva y sutil perturbación, Luis notó algo más. Era un martes, y como de costumbre, Trueno repitió su ritual de hostilidad con el buzón. Esta vez, sin embargo, después de que el perro se alejara a regañadientes, Luis se agachó y pasó los dedos por la superficie metálica.
Había un residuo casi imperceptible, aceitoso al tacto, con un olor metálico débil, casi químico, que no consiguió identificar. No era suciedad común, ni savia de árbol. Era algo deliberado. Esto marcó el segundo suceso. El primer giro sutil vino la semana siguiente. El residuo solo aparecía los martes, coincidiendo con el comportamiento de Trueno. Alguien estaba tocando su buzón regularmente, y Trueno, con su olfato agudo, detectaba algo que Luis no podía. La sospecha, como una enredadera venenosa, empezó a enredar los pensamientos de Luis, sus zarcillos apretando la poca paz que le restaba. Empezó a observar más atentamente los alrededores durante sus paseos, los vecinos que apenas saludaba, los coches que pasaban. El barrio, antes solo un escenario para su reclusión, se convirtió en un campo de potenciales amenazas. Su hermana, Elena, con quien mantenía un contacto esporádico y un tanto formal desde la muerte de sus padres y su propia caída profesional, llamó cierta noche. Su voz, siempre práctica, cargaba un tono de preocupación velada. «Luis, ¿estás bien? Pareces distante, más de lo normal». Él evadió la conversación, mencionando la presión de un proyecto, pero la verdad es que la sombra del pasado, que él creía haber dejado atrás, parecía espesarse, y la lealtad instintiva de Trueno era el único faro en esa oscuridad creciente. El miedo a que su paranoia estuviera solo manifestándose de formas más creativas lo atormentaba, pero el comportamiento del perro era un argumento poderoso contra esa autocrítica. El segundo mes trajo consigo el tercer suceso. Un martes lluvioso, el cartero dejó un sobre Manila sin remitente, solo con su nombre y dirección impresos en letras de computadora. Dentro, una sola hoja de papel con una frase corta, también impresa. Algunos proyectos nunca son realmente olvidados. La sangre de Luis se heló. Era una referencia velada, pero inconfundible, al proyecto que había culminado en su ruina profesional, aquel que le había sido robado por Ricardo, su antiguo socio y amigo. El segundo giro, esta vez de impacto medio, vino con el análisis del papel. Era un tipo específico de papel reciclado, con una textura particular, el mismo que Ricardo solía usar en sus memorandos personales. La coincidencia era demasiado grande. Ricardo. El nombre resonó en su mente como un trueno distante, trayendo consigo la tormenta de recuerdos amargos. Porque ahora, después de 5 años, la ira, la humillación, la sensación de impotencia, todo volvió con toda su fuerza. Pero ahora había algo diferente. Trueno, la presencia del perro, su calor constante, su lealtad incuestionable, daban a Luis una fuerza que no poseía antes. Ya no estaba completamente solo en su isla de desesperación. Los paseos con Trueno se volvieron más largos, más alertas. Luis empezó a cargar consigo una pequeña navaja suiza, un regalo de su difunto padre, que usaba para pequeñas reparaciones y para tallar trozos de madera, un pasatiempo redescubierto que lo ayudaba a pensar. Ahora, la navaja suiza parecía más una herramienta de defensa que de pasatiempo. En el tercer mes, el cuarto suceso se materializó. Trueno, cuyos gruñidos hacia el buzón se habían vuelto una constante los martes por la mañana, empezó a reaccionar a un coche específico, un sedán oscuro, sin insignias, con vidrios polarizados, que pasaba por la calle lentamente, invariablemente los martes por la mañana, poco antes del cartero. El perro no solo gruñía, sino que ladraba con furia, tirando de la correa, intentando lanzarse contra el vehículo. Luis consiguió anotar la placa. El tercer giro sutil, una consulta rápida en internet, reveló que la placa pertenecía a una empresa fantasma, sin dirección física ni actividad comercial conocida. Alguien lo estaba observando, y esa constatación era como un alambre de púas apretándose en su pecho. Pensó en ir a la policía, pero ¿qué diría? ¿Que a su perro no le gustaba un coche y que recibió una carta anónima? Sería tachado de loco, de paranoico.
El sistema ya lo había traicionado una vez. La fe en las instituciones era una semilla muerta en su suelo árido. Necesitaba pruebas concretas. El pueblito donde vivía, con sus aires de viejo oeste donde todos se conocían y ciertos códigos de honor aún parecían estar vigentes, no era inmune a las sombras. Había un emporio local, El Solcito, que funcionaba como una mezcla de abarrotes, bar y punto de encuentro. Allí, entre conversaciones sobre la cosecha y el precio del ganado, secretos eran susurrados y reputaciones construidas o destruidas. Luis rara vez lo frecuentaba, pero tal vez era hora de escuchar más atentamente los vientos de la comunidad. El cuarto mes marcó una escalada. El quinto suceso fue un pequeño acto de vandalismo. Una mañana, encontró uno de los paneles de Minones en su cerca de madera, justo el que quedaba más cerca del buzón, roto, como si alguien hubiera tropezado o forzado el paso. Nada de valor fue robado. Era un mensaje, un aviso sutil de que la barrera de su propiedad podía ser fácilmente traspasada. El cuarto giro, de impacto medio, vino cuando examinó la madera rota. Prendido a una astilla, encontró un minúsculo fragmento de tela, de un color gris muy específico, casi idéntico al de una bufanda de cachemira que Ricardo solía usar con ostentación. El recuerdo era vívido, pues Ricardo se jactaba de la prenda importada. Luis guardó el fragmento en una bolsa de plástico, la mente bullendo. La tensión empezó a afectar a Trueno de manera más visible. El perro, antes un ejemplo de placidez, se volvió más agitado, dormía mal, rondaba la casa durante la noche, deteniéndose frecuentemente para olfatear la puerta y las ventanas. Sus ojos ámbar, normalmente brillantes, parecían turbios de preocupación. El sexto suceso fue ese cambio de comportamiento drástico en el animal. Luis, sintiendo el peso de la responsabilidad por la seguridad de su compañero, decidió tomar una actitud más proactiva. Compró una cámara de seguridad barata, de esas que se conectan al celular, y la instaló discretamente, camuflada entre las macetas del balcón, apuntando hacia el frente de la casa, cubriendo el buzón y el portón. El quinto giro, también de impacto medio. El primer martes después de la instalación, la cámara capturó, en medio de la madrugada, la imagen granulada y sombría de una figura alta y esbelta, acercándose al buzón, depositando algo y alejándose rápidamente. El rostro estaba oscurecido por una capucha, pero la silueta era dolorosamente familiar. Ricardo. La certeza era un nudo frío en el estómago de Luis. La luz de la esperanza, que apenas se atrevía a titilar, parecía a punto de ser extinguida por la sombra creciente de su verdugo. Los meses 5 y 6 fueron un borrón de ansiedad y vigilancia. Luis apenas dormía, revisando las grabaciones de la cámara, analizando cada sombra, cada ruido. La calidad de la imagen no permitía una identificación positiva, pero su instinto, ahora agudizado por la adrenalina constante, no tenía dudas. Empezó a documentar todo: las fechas de las cartas, los pasos del coche, las grabaciones, su entrenamiento como arquitecto, su atención a los detalles, su metodología. Todo eso fue canalizado hacia esta investigación particular. El pueblito, con sus tradiciones de hospitalidad e intercambio de favores, donde un granjero ayudaba al otro en la cosecha y un artesano local cambiaba sus tallas por productos de la huerta, parecía ajeno al drama que se desarrollaba en 1900 en su periferia. Luis se sentía como un extraño en su propia tierra, un hombre marcado. Intentó, por un momento, reencender su carrera, participando en un concurso en línea para el proyecto de un pequeño centro comunitario. Puso allí un fragmento de su antigua pasión, pero la sombra de Ricardo se cernía sobre cada trazo, cada cálculo. El miedo a un nuevo fracaso, a una nueva sabotaje, era paralizante. No ganó el concurso, y la derrota, aunque esperada, tuvo el sabor amargo de lo inevitable. Era un obstáculo más, un costo más para su intento de levantarse.
El séptimo mes trajo el terror más cerca. El séptimo suceso fue brutal en su simplicidad. Un martes por la mañana, no había carta en el buzón. En su lugar, metida por... Debajo de la puerta principal, Luis encontró una fotografía. Era Trueno, acostado en su lugar favorito en el jardín trasero, durmiendo bajo el sol de la tarde. La foto había sido tomada desde cierta distancia, pero claramente desde dentro de su propiedad. El sexto giro, esta vez uno de los grandes, quienquiera que fuera, había estado en su patio trasero, lo suficientemente cerca como para tomar esa foto sin ser notado. La invasión era real, la amenaza palpable. Trueno no era solo un sensor de peligro, era un objetivo. El miedo, antes una sombra difusa, ahora era un lobo hambriento gruñendo a su puerta. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, aquel código de honor tácito del viejo oeste, de no meterse con la familia o los animales de un hombre, parecía haber sido violado. Fue el punto de inflexión. La seguridad de Trueno estaba por encima de su orgullo, de su miedo a ser desacreditado. Necesitaba actuar, no solo reaccionar. El octavo suceso fue su decisión de confrontar el pasado directamente. Empezó a llamar a antiguos colegas, personas que conocieron tanto a él como a Ricardo, que fueron testigos de su ascenso y caída. La mayoría se mostró evasiva e incómoda. Algunos le colgaron el teléfono. La lealtad en el mundo corporativo era un espejismo, pero uno de ellos, un arquitecto mayor llamado Samuel, que siempre fue más reservado y justo, pareció dudar. No dijo nada comprometedor, pero su silencio fue elocuente. El séptimo giro, de impacto medio, vino unos días después. Un correo electrónico anónimo con una sola frase. Ricardo regresó, tiene problemas financieros. Cuidado. Luis supo instintivamente que era de Samuel. Una pequeña luz de solidaridad, un gesto de una antigua forma de honor profesional. El octavo mes. La tensión era casi insoportable. Luis reforzó las cerraduras de las puertas y ventanas. Mantenía la navaja suiza siempre en el bolsillo. Dormía, con un pesado atizador de chimenea al lado de la cama. Trueno no se separaba de él, un guardaespaldas silencioso y vigilante. La fiesta de la cosecha anual del pueblito se acercaba, un evento que normalmente traía un poco de color y alegría a la rutina local, con sus puestos de artesanía, comidas típicas y música en vivo en el kiosco de la plaza. Luis solía ignorarla, pero este año, la idea de mezclarse con la multitud, de sentir un poco de normalidad, le pareció extrañamente atractiva, casi una necesidad. Tal vez allí, en medio del bullicio, pudiera encontrar alguna información, alguna pieza que faltaba en el rompecabezas. Sabía que Ricardo estaba desesperado, y los hombres desesperados cometen errores. Aquel proyecto freelancer, que venía dejando para después, de repente cobró un nuevo significado. Terminarlo, aunque fuera pequeño, sería una victoria personal, un acto de desafío. Se sumergió en el trabajo con una concentración febril, las líneas en la pantalla cobrando forma, la estructura levantándose virtualmente, un eco de su propio intento de reconstrucción. El olor a tierra húmeda después de una lluvia reciente entraba por la ventana abierta, trayendo consigo una promesa frágil de renovación. La noche anterior a la fiesta de la cosecha estaba extrañamente tranquila, una calma que precede a la tormenta. Luis había terminado el proyecto freelancer, enviándolo con una sensación de alivio y un minúsculo grano de orgullo. Él y Trueno estaban en la sala, la luz de la chimenea proyectando sombras danzantes en las paredes. Luis acariciaba la cabeza del perro, que reposaba a su lado, pero cuyas orejas se movían con cada pequeño ruido exterior. El noveno suceso estaba a punto de desarrollarse. Un ruido sutil en la puerta trasera, un crujido casi imperceptible. Trueno levantó la cabeza instantáneamente, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Luis se congeló. El gruñido de Trueno se intensificó, transformándose en un ladrido grave y amenazador. Entonces,
El sonido de vidrio rompiéndose en la cocina. Ricardo. El octavo giro, uno de los grandes. Ricardo no estaba allí para amenazar o asustar con cartas y fotos. Estaba invadiendo. La desesperación lo había llevado a un nuevo nivel, de audacia criminal. Luis agarró el atizador de chimenea, el corazón martillando contra las costillas. «Quédate, Trueno», ordenó la voz temblorosa. Pero Trueno ya estaba de pie, apostado entre Luis y la entrada de la cocina, el cuerpo tenso como un resorte a punto de dispararse. La figura de Ricardo apareció en la penumbra del pasillo que Pinonecientos conectaba la cocina a la sala, una linterna en una mano, un pequeño volumen en la otra. Sus ojos encontraron los de Luis y una sonrisa cínica crispó sus labios. «Luis, mi viejo amigo, veo que redecoraste. Un poco sombrío, ¿no crees?» La voz era la misma, untuosa y falsa. «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó Luis, la voz más firme de lo que esperaba. «Justicia, mi querido. O tal vez solo un ajuste de cuentas. Me costaste mucho, ¿sabes? Esa terquedad tuya, tu integridad». Se rió, un sonido hueco. «Pero no, te preocupes, vine a traer un regalo». Levantó el volumen que llevaba, un disco duro externo, algunos archivos comprometedores sobre tus nuevos proyectitos. Imagina a Luis acusado de plagio. De nuevo, sería una pena, ¿no? El noveno giro, el más grande de todos. Ricardo no quería dinero, quería destruir lo que quedaba de la reputación de Luis, plantando pruebas falsas, garantizando que él nunca más se levantara. La traición original no había sido suficiente. Necesitaba aniquilar cualquier resquicio de esperanza. Este era el clímax, el 10º suceso desarrollándose en pura acción. Ricardo dio un paso adelante. Trueno explotó en furia. El perro, un borrón oscuro de músculos y dientes, se lanzó contra el invasor con un rugido que hizo temblar las paredes. Ricardo, tomado por sorpresa por la velocidad y ferocidad del ataque, gritó y soltó la linterna y el disco duro, que rodaron por el suelo. Trueno mordió el brazo de Ricardo, que intentaba protegerse. El hombre aullaba de dolor e ira, intentando zafarse del perro. Luis, superando el shock inicial, avanzó con el atizador. No necesitó usarlo como arma. El impacto de la colisión de Ricardo con una estantería, al intentar retroceder del ataque de Trueno, derribó una pequeña caja de madera que Luis usaba para guardar sus herramientas de talla. Un pequeño formón, afilado y brillante, cayó cerca del disco duro externo. En medio de la pelea, Ricardo, en desesperación, intentó alcanzar algo en el bolsillo interno del abrigo. Trueno, con una torsión poderosa, lo desequilibró. Ricardo cayó pesadamente, y al intentar apoyarse, su mano resbaló y golpeó con fuerza el suelo, aplastando algo que estaba en su bolsillo y que se estrelló. Un pequeño grabador digital. El 10º y último giro, también de gran impacto. El grabador, ahora roto, empezó a reproducir fragmentos de audio. La voz de Ricardo, clara y distinta, hablando con alguien por teléfono. «Sí, el idiota de Luis va a caer redondito. Voy a plantar los archivos en su computadora esta noche. Nadie va a dudar después del escándalo anterior. Estará acabado para siempre». La confesión, allí, grabada. Trueno, incluso con un gemido de dolor. Ricardo lo había golpeado con una patada violenta en la costilla durante la caída. Se mantuvo firme sobre el hombre caído hasta que Luis se acercó. La policía llegó rápidamente, alertada por vecinos que escucharon el ruido de la pelea y los ladridos frenéticos de Trueno. Ricardo fue arrestado. La grabación y el disco duro externo incautados como prueba. Trueno tenía algunas costillas lastimadas y un corte en la pata, pero el veterinario garantizó que estaría bien. En los días siguientes, la historia se esparció por el pueblito. Luis, el recluso, el arquitecto fracasado, se convirtió en una especie de héroe local, y Trueno, la personificación de la lealtad y bravura. El solcito bullía con la narrativa, cada uno añadiendo un adorno aquí y allá,
transformando al perro en una leyenda. Aquel código de honor del viejo oeste, que Luis pensaba había muerto, se manifestó en la solidaridad de la comunidad. Personas que apenas lo conocían ofrecían ayuda, traían comida para él y para Trueno, compartían historias de sus propios perros héroes. Elena, su hermana, apareció en su puerta al día siguiente, los ojos humedecidos. Luis, yo lo siento mucho, por todo, por no haber estado más presente. El abrazo que intercambiaron fue torpe, pero cargado de un perdón tácito y la promesa de un nuevo comienzo para su relación. Aquel proyecto freelancer que Luis había enviado la noche de la invasión recibió un correo electrónico unos días después. No solo había sido aprobado, sino que el cliente había quedado impresionado con la originalidad y la atención a los detalles, ofreciéndole un contrato para más trabajos. La pequeña llama de la esperanza, que Ricardo había intentado apagar, ahora ardía con una nueva fuerza, alimentada por el coraje de Trueno y el redescubrimiento de la fe de Luis en sí mismo y en los demás. El otoño estaba llegando a su fin, y las hojas secas que antes simbolizaban la decadencia de su vida, ahora parecían solo el preludio de una nueva primavera. El calor del sol, que empezaba a asomarse entre las nubes de invierno, ya no abrazaba con la amenaza del pasado, sino que calentaba con la promesa de un futuro donde la luz de la confianza y la lealtad podría, finalmente, disipar las sombras. Luis miró a Trueno, que dormitaba a sus pies, el pelaje oscuro brillando suavemente. El perro era más que un confidente, más que un protector. Era el ancla inquebrantable que lo había salvado del naufragio, el faro que lo había guiado a través de la tormenta. Y en el silencio confortable de la casa, ya no había más opresión, solo la paz conquistada y la certeza de que, mientras tuviera a Trueno a su lado, nunca más estaría verdaderamente solo. El eco de aquel primer ladrido melancólico se había transformado en una canción de resiliencia y amor incondicional.